Los saludo a todos, deseándoles unas felices Pascuas. A todos los hermanos, amigos, personas de buena voluntad que van siguiendo esta serie de reflexiones y que estamos profundamente alegres porque el tiempo de la Pascua efectivamente es eso. Tiempo de gozo, tiempo de alegría. Si nuestra fe nos lleva siempre a estar alegres, especialmente el tiempo pascual debe de marcar esta vivencia, esta experiencia, este sentido que es la expresión con la que vive la Iglesia durante 50 días. Vamos a ir introduciendo entonces este aspecto para que podamos captar, entender más, descubrir y vivir, por lo tanto, esta interesante vivencia del tiempo pascual. Hemos celebrado por todo lo grande el Triduo Pascual, el sagrado Triduo Pascual, viernes de la muerte del Señor, sábado de la sepultura del Señor, domingo de la resurrección del Señor. Viernes Santo, sábado santo, domingo de Pascua. La Pascua es una celebración tan intensa, tan profunda, con un rico contenido, que por eso dura 50 días como si fuera un solo y único día, que se ha iniciado a la caída del sol del sábado santo, terminando el sábado santo, dejando de lado ya el sábado santo y comenzando el tercer día, que es el día pues de la resurrección del Señor. Hay que ubicar un poquito qué aspecto vamos a vivir durante esta cincuentena pascual. El ritual de la iniciación cristiana de adultos nos presenta un poquito la importancia de este tiempo. Habla de los que fueron bautizados la noche de la Pascua, que recibieron la iniciación cristiana, bautismo, confirmación, primera participación eucarística, y que de alguna manera estas personas ya se han convertido de catecúmenos en electos y de electos ahora en neófitos o iluminados, porque el bautismo tiene ese antiguo nombre, iluminación, porque la vida se ilumina a partir de la Pascua de Cristo, porque la vida tiene un nuevo sentido, guiados por la lámpara preciosa que no conoce ocaso y que es exactamente el cirio pascual encendido durante todo este tiempo. Entonces es necesario vivir una plena y gozosa inserción en la vida de la Iglesia. Esto es con respecto a los neófitos, que así se les llama, y durante todo el tiempo pascual, en las celebraciones dominicales, los neófitos, junto con sus padrinos, participan de una manera especial en la Eucaristía. Y comienza una etapa muy interesante, poco conocido, que no se habla mucho de esto, y que debemos de captar, entender, descubrir en todo su sentido, que es el tiempo de la mistagogia. Una palabra griega que a lo mejor no entendemos del todo, no sabemos su significado, pero que es muy sencillo. Mistagogia quiere decir acompañamiento, quiere decir conducción, quiere decir llevar a la madurez de la fe, llevar a la participación plena de la fe, a llevar al enriquecimiento pleno y total al recién iluminado. Esto es con respecto al iluminado.
Pero ¿qué pasa con nosotros que en la noche de la Pascua también renovamos nuestro bautismo? Algo mismo que ya vivimos durante todo el tiempo de la Cuaresma. En la Cuaresma todos volvimos a ser catecúmenos. Y ahora en la cincuentena pascual, estos 50 días, 7 semanas, 7 de 7, 7 por 7, 49 más un día más, el día 50, por eso se llama cincuentena pascual. Nosotros, toda la iglesia, toda la comunidad cristiana vuelve a ser neófito. Entonces, este otro término que también se usa en la vida cristiana, que la palabra neófito quiere decir renacido, quiere decir el que recientemente ha brotado. Este término está también muy en relación con el tiempo de la primavera, cuando vemos exactamente que la naturaleza vuelve a la vida, vuelve a brotar, vuelven las flores, vuelven las hojas, los animales a reproducirse, etc. Entonces, este valor de ser neófitos, recién nacidos, renacidos, de ahí viene el nombre de René, Renata, el renacer, nacer a una vida nueva también, nacidos para la vida de la fe. ¿Por qué? Porque la Pascua, ciertamente, a partir de la Pascua, todo es diferente. Todo debe de ser nuevo. Así como para la celebración de la vigilia pascual, todo tuvo que ser nuevo. El cirio pascual nuevo, el agua nueva, los aceites nuevos, la Eucaristía nueva, las flores nuevas, las velas nuevas, todo, absolutamente todo vuelve a ser nuevo. Entonces, de esa forma, de esa manera, muy bella, muy significativa, se expresa a través de lo externo lo que internamente debe de pasar, debe de suceder y cómo debe de pasar y acontecer. Teniendo como foco principal la Pascua. La Pascua, como hemos insistido, es exactamente la celebración más importante de toda la vida de la iglesia. Es tan rico su contenido, es tan profundo su contenido que no puede llenar un solo día, sino que se prolonga a lo largo de 50 días. Por eso en la antigüedad a este periodo se le llamó también Pentecostés, porque junta 50 días, se aglutinan en torno al hecho pascual 50 días. Nosotros hoy tenemos otra mentalidad, pensamos que Pentecostés se reserva al día 50, a la conclusión de la Pascua, en la cual el Espíritu Santo es enviado. Pero no es así. Es a todo el periodo se le llama ciertamente Pentecostés. La Pascua hay que entenderla como el octavo día, porque Jesús descansó, reposó el sábado santo y venía el primer día, el siguiente día, el octavo. Por eso, si queremos representar la Pascua, se representa con el número 8. El número 8 siempre ha sido representación de la Pascua. Si nos fijamos, por ejemplo, en la arquitectura virreinal, en la arquitectura antigua, vamos a encontrar, por ejemplo, sobre los grandes baptisterios, vamos a encontrar un octagonal en la parte alta. En México muchas iglesias están construidas a partir de un octagonal, viene la bóveda hacia arriba. Entonces es una bóveda octagonal. Cuando yo cuento los números de los travesaños, entonces, ¿qué estoy haciendo? Pensando en el 8. Y al pensar en el 8, estoy pensando en la Pascua perenne de Cristo.
porque la arquitectura está al servicio de la liturgia y entonces expresa un poquito todas estas dimensiones. En muchas iglesias pasa esto, en fin. Si queremos, por ejemplo, poner un adorno ahora en estos días de Pascua en nuestras puertas, puede ser un octágono con revestido de flores, de algunos de estos elementos, porque lleva esta riqueza. Para la celebración de la Eucaristía se pueden encender 8 lámparas. ¿Por qué? Pues porque es el tiempo pascual que tiene este sentido. El día octavo al mismo tiempo es el día primero, es el primer día de la semana, ciertamente, como han insistido todos los evangelistas al decir lo sucedido, lo acontecido el primer día de la semana. Y por lo tanto, el día primero es el día de la luz. Si volvemos a la semana creacional, al libro del Génesis, inmediatamente vamos a descubrir, vamos a entender que el primer día es el día de la luz. Junto con la luz viene la vida, como ya lo habíamos dicho en alguna ocasión. Y por eso entonces este periodo de los 50 días está marcado profundamente con la alegría, con el gozo, porque es el día que se considera como eternidad, que se considera como solemnidad siempre y en todo lugar. Ya desde la antigüedad, varios santos padres de la Iglesia habían definido este día, este periodo, este tiempo de la Pascua. Por ejemplo, San Basilio nos dice que las 7 semanas corresponden al Santo Pentecostés. Lo que decía que nosotros a veces tenemos la idea de que solamente Pentecostés se le llama al día 50, y no es así. Todo el periodo es Pentecostés. San Atanasio dice algo muy interesante, que la cincuentena pascual es como un solo y único día, como el gran domingo, el domingo que se prolonga durante estos 50 días. Por eso no podemos bajar la guardia, como se dice ahora a propósito también de la pandemia y de los cuidados que debemos de tener en el sentido de la salud, de la higiene. Pues tampoco podemos bajar la guardia a nivel de la fe, porque estos 50 días entonces tienen que ser vividos con un espíritu especial, como una gran vivencia, una gran experiencia de alegría y de gozo. Un solo domingo que se prolonga ciertamente todos los días. Tertuliano dice algo muy interesante: el amplio y gozoso espacio. Esto es la cincuentena pascual. Un amplio y gozoso espacio para profundizar el hecho de la Pascua de Cristo. Es un gran día que se prolonga durante el simbólico tiempo de la cincuentena pascual. El sacramento pascual que se encierra en 50 días. Así como la Cuaresma fue un sacramento, ya explicamos esto, ahora la cincuentena también vuelve a ser un sacramento. Cada vez que hablamos de sacramento, no solamente pensemos en los 7 sacramentos que conocemos. No, sacramento es un signo. Y al ser un signo, implica una experiencia de vida, implica una experiencia que tiene una correlación a la vida cristiana. Por eso es un sacramento en este ámbito, en este aspecto ciertamente tan bello y tan profundo. Un signo en el que vamos descubriendo toda la riqueza, toda la fuerza que debe de tener. Por eso tenemos palabra de Dios todos los días y especialmente los domingos de la cincuentena pascual. Tenemos oraciones especiales, tenemos la celebración de la Eucaristía o una celebración de la palabra de Dios. Tenemos otras celebraciones porque
este es el periodo más propicio para los sacramentos. Por ejemplo, para concluir la iniciación cristiana de los niños que fueron bautizados en la infancia. Entonces, ya un poquito más grandes, reciben la confirmación y reciben la primera participación eucarística. Es tiempo de la unción de los enfermos, hacer una celebración especial por los enfermos en alguna vivencia, en alguna experiencia importante. No es tiempo de insistir mucho en el sacramento de la reconciliación, porque eso ya fue en la Cuaresma. Y tenemos que ir viviendo esta experiencia de vida nueva. Pero los otros sacramentos sí. O los sacramentos el sacramento del bautismo para que nuevos niños nazcan a la vida divina. Todo este aspecto ciertamente es enriquecedor y algunos elementos de la piedad popular, como siempre el directorio de la piedad popular y la liturgia nos marcan, y después hablaremos de ellos en este aspecto. 50 días entonces para ser vividos, celebrados con todo lo grande, con todo su sentido. Las normas del año universal, del año litúrgico y del calendario universal nos dice algo muy interesante en el número 22. Estas normas universales sobre el año litúrgico y el calendario. Los 50 días que median entre el domingo de resurrección y el domingo de Pentecostés se han de celebrar con alegría y júbilo. Ahí está la respuesta. No podemos destruir la alegría, no podemos destruir el júbilo, como si se tratara de un solo y único día festivo, como un gran domingo. Ya citamos a los padres de la Iglesia que hablan de esto. Estos son los días más apropiados para el canto del aleluya. No dice recitado, dice cantado. El aleluya tiene que ser un canto, siempre. Nadie puede recitarle a otra persona las mañanitas, sería ridículo. Y eso es lo que a veces se hace de ridículo cuando se dice aleluya, aleluya, esto y lo otro. No, cada vez que aparece la palabra aleluya tiene que ser cantado. Si no, no tiene ningún sentido el aleluya. Por eso hay una rúbrica en la institución general del misal romano que dice, si no se canta, se suprime. ¿Por qué? Pues porque no tiene por qué hacerse de una manera que no es adecuada. Los domingos se designan como domingo segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo de Pascua. Y después el último va a ser el de Pentecostés. En el séptimo, ordinariamente, en algunos países, no en todos, como es nuestro caso aquí en México, el séptimo se traslada la solemnidad de la ascensión del Señor a este día, el sentido del día 40, porque ahí entra otro simbolismo importante. Cuando lleguemos a este domingo, entonces vamos a explicar el por qué tiene toda esa importancia. Y algo muy importante también que a veces no conocemos del todo. Los 8 primeros días del tiempo pascual constituyen la octava de Pascua. Este concepto de que 8 días son especiales y tienen el carácter de ser como una solemnidad. Entonces se enriquece esta celebración con estos elementos. La octava de Pascua nació, que es la más importante, solamente hay 2 octavas, la octava de Pascua y la de Navidad, pero a la de Navidad se le llama infraoctava, que quiere decir que dentro de esa octava se pueden celebrar algunos santos o algunos otros acontecimientos. En cambio, la octava de Pascua, su nombre lo dice, lo indica, no
acepta ninguna otra celebración más que la celebración del día. No se puede hacer lecturas especiales porque haya un matrimonio, porque haya un bautismo o porque haya otra celebración. Tiene que ser siempre lo propio de la octava de la Pascua, porque tiene su dinámica, el canto del Gloria, se proclama durante toda la octava, que ya reflexionamos sobre esto también de una manera muy, muy bella, la secuencia, el credo, la palabra de Dios, etcétera, el cirio encendido, la ambientación de la iglesia, etcétera. Todo esto entonces está en este ámbito, en este aspecto. Dentro de la cincuentena pascual podemos también descubrir un valor muy importante para la iglesia: la figura de la Virgen María. Entonces, la Virgen María tiene en la octava, en la cincuentena pascual y en la octava también, una presencia muy especial. Es tan importante que por eso existe una antífona que se llama Regina Coeli, Reina del Cielo, que ya la vez pasada en el domingo de Pascua también la citaba, para descubrir, para entender el papel que la Virgen María ha tenido y el gozo que vivió la Virgen María por la resurrección. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Se la recité, pero se canta. Existe un tono gregoriano para ser cantado. Entonces, la antífona siempre se canta. En la cincuentena pascual nunca se dice el Ángelus. El Ángelus se cambia por la Regina Coeli. Es la manera como se hace esta devoción. No se dice el Ángelus, sino que se canta la antífona del Regina Coeli. La participación entonces de María de una forma muy bella. Nada más brevemente, para tener una ubicación de este tiempo, les hablo un poco de la historia de cómo se fue creando este tiempo, de cómo se llegó a la cincuentena pascual, de la cual nosotros somos herederos, y la riqueza que ha tenido a lo largo del tiempo. Ya desde el Antiguo Testamento, los hebreos tenían su calendario y 50 días después de la Pascua celebraban algo que se llama la fiesta de las semanas. En el Éxodo 19:1 habla de la fiesta de los agricultores. Esa fiesta es retomada en el Antiguo Testamento y se crea entonces la celebración del Pentecostés. ¿Qué celebraban? ¿Qué contenido tenía? Cuando Moisés recibió de parte de Dios en el monte Sinaí las leyes, la ley de Moisés. Entonces recibió aquellas famosas tablas con los 9 mandamientos. En el Antiguo Testamento se habla de esto. Nosotros, cristianos, hablamos de 10 mandamientos y ahora se ha hecho común desde el tiempo de San Agustín que así sea, porque se separó a la mujer de todos los bienes que podía tener un hombre. En el segundo domingo de Cuaresma pasado, si se dieron cuenta, en la primera lectura, cuando se leyó el libro del Éxodo, hablaba de esto. Entonces no podía la sensibilidad cristiana aceptar que se contara entre los bienes del hombre lo mismo que tenía por su trabajo, su casa, sus bienes, sus animales, sus yuntas, todo eso. Vivimos en ese momento en una
cultura agrícola, etc. Y la cuestión es descubrir la importancia de la mujer. Por eso la Iglesia siempre ha promovido la dignidad de la mujer, aunque algunos no lo piensen de esa manera. Basta ir muy bien a conocer la historia y con eso basta. Y por eso tenemos tanto un número de santas muy grandes como un número de santos, también muy importantes. Entonces, esta tarea siempre se ha realizado. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, y un poco lo que va a acontecer y ser narrado después en el Evangelio, su origen, el origen de la cincuentena pascual, está en el día 40 de la resurrección. Después de 40 días en que Jesús se manifestó y les dio muchas pruebas de que estaba vivo, el día 40 viene el hecho de la ascensión de Jesús al cielo. Entonces, allí se termina la experiencia de ver, de dialogar, de encontrarse con el Jesús resucitado. Es la celebración, que después se hace celebración litúrgica, en la que Cristo regresa al Padre para, como dice el credo, y está sentado a la derecha del Padre, porque cumplió profundamente, cabalmente, la misión que había recibido. La realizó totalmente. Pero en ese momento también, en el momento en que Jesús asciende al cielo, hay una promesa. Esperen el envío del Espíritu Santo. El Padre y yo les vamos a enviar Espíritu Santo. Esperen. Y entonces, esto va a suceder en el día 50. Por eso, allí se crea el primer novenario de la historia de la Iglesia. Cuando hablamos de los novenarios, que en general nos gustan mucho y se han arraigado mucho en la forma popular, en la vida de la Iglesia, etc., ¿cuál es el origen de los novenarios? Pues 9 días en espera del Espíritu Santo y el día 10º su realización plena y total. El concepto de novenario está ligado, está unido al concepto de nuevo. A los 9 días de espera, algo nuevo sucede. Por eso, por ejemplo, cuando se hace un novenario de la Virgen María, cuando se hace un novenario para la preparación de las fiestas de los santos, de María, de Cristo, etc., eso quiere decir que va a suceder algo nuevo, va a implicar una situación nueva, va a realizarse un acontecimiento totalmente nuevo. Y entonces esa es la perspectiva cierta, esa es la perspectiva rica que se puede descubrir, que se puede vislumbrar, que se puede entender. Por eso después entró muchísimo a la vivencia, a la experiencia de la, por así decirlo, de la vida de la Iglesia. Entonces, así es como tiene el origen esta cincuentena pascual. Los 40 días más 10 días añadidos con un novenario y el día último, el día 50. Así de sencillo y así de concreto se realizó este aspecto. Los que fueron bautizados, los neófitos, ahora convertidos en neófitos, renacidos, rebrotados, resurgidos, entonces estos eran convocados durante una semana con su vestidura blanca, porque es la mejor vestidura que puede usar un cristiano, la vestidura blanca. Por eso, claro, se bautizaban fundamentalmente personas adultas y por eso llevaban este vestido durante toda una semana
para ver externamente también que eran los que habían sido regenerados a la vida nueva. Hasta el siguiente domingo, que ahora llamamos Domingo Segundo de Pascua, que antiguamente se llamaba Domingo in Albis, que quiere decir domingo en blanco, ese día se hacía la deposición de la vestidura blanca. Se quitaban esa vestidura que habían recibido la noche del bautismo. Y por eso toda la semana la usaban. Por eso el cristiano, ¿cómo se acerca a los sacramentos? Con una vestidura bautismal, con la misma que recibió en el bautismo. Así se debe uno de acercar a recibir la confirmación y la primera participación eucarística, con esa misma vestidura blanca. Lógico, no va a ser el roponcito de niño pequeño, pero ya más grandecito. Y no disfracen a los niños de adultos, poniéndoles un trajecito, que yo no me explico si los niños se visten como adultos o los adultos como niños y se ve ridículo de alguna manera. O esas niñas que usan las vestiduras de tiempo de Carlota Amalia, la emperatriz de México, que ya no se usa nada. Yo nunca he visto a ninguna señora en ningún centro comercial, ni en ningún mercado, ni en ninguna calle vistiendo como Carlota Amalia, porque ese día les quieren poner ese vestido que ya está, ahora sí que pasado de moda, cuando el vestido es simple y llanamente una túnica blanca. El presbítero, el obispo, el diácono, cuando se va a ordenar, a recibir la ordenación, va exactamente con esta vestidura, la vestidura bautismal. Por eso le llamamos alba, así de sencillo. Se supone que los novios así deberían de recibir también el sacramento del matrimonio. De allí viene el vestido blanco de una novia. Tendría que ser también un vestido especial para el novio blanco, porque va exactamente a la expresión bautismal del matrimonio, a realizarlo plenamente. El Código de Derecho Canónico dice bien claro que el matrimonio se celebra entre dos bautizados. Ese es el principio. Los mixtos y todo eso es otra historia. Pero son dos bautizados los que deben de realizar pues esta forma de vestidura. Y por eso para otras actividades en la iglesia, por ejemplo, también los lectores, los acólitos instituidos usan su vestidura bautismal. De allí viene, desde muy antiguo, son tradiciones muy antiguas. A veces las abuelitas del mundo quieren ponerle a todo simbolismo y significado y que, ay, como fulanita va a usar un vestido blanco, quién sabe qué. Es una cristiana, es una bautizada, no hay ningún problema. No le pongan simbolismos a lo que no tiene, por favor. Esas ideas antiguas no tienen absolutamente nada. Más bien han hecho más mal que bien. ¿Qué pasaba durante la octava? Los neófitos eran convocados a escuchar unas catequesis mistagógicas. Y aquí está, por ejemplo, un ejemplo de catequesis mistagógica, escritas ya sea por Cirilo o Juan de Jerusalén. No sabemos exactamente quién las escribió. Lo que sí sabemos es que era el obispo de Jerusalén, que reunía a todos los neófitos en la iglesia de la Anástasis. En alguna ocasión también ya dije esto. La Anástasis es el nombre primitivo de la iglesia que ahora llamamos el Santo Sepulcro, que no es el nombre más feliz. ¿Por qué? Pues porque el sepulcro está vacío. El sepulcro ya no tiene nada, el sepulcro ya no es lo más importante. Lo más importante es lo que sucedió en ese sepulcro, que es la resurrección de Cristo y una transformación total de la persona de Cristo. Pero bueno, como esto hasta el siglo IV se fue creando esa basílica constantiniana, se supone que allí está lo que es
el Monte Calvario, hay que subir unas escaleritas y todo aquello, ahí está el Monte Calvario, ahí está el sepulcro, ahí está el lugar de las mujeres, ahí está la piedra donde ungieron al Señor, ahí está la parte central de la basílica, que sería la parte para el culto, para la celebración de la Eucaristía, etc. Hay otras capillas. Atrás una capilla donde se hizo el hallazgo de la Santa Cruz por Santa Elena. En fin, un lugar muy, muy interesante. Pero no es que sea un lugar de muerte, es un lugar de vida. Es un lugar que expresa en su sentido la vida total y radical que Cristo ha tenido. Y entonces Cirilo o Juan de Jerusalén hacen sus catequesis mistagógicas a partir de explicar, a partir de guiar en los conceptos, en los contenidos que se ha realizado en el bautismo. Ya se hizo esto, ya vivieron esto. Ahora vamos a enriquecernos, a profundizarlo en este aspecto. Sobre todo están construidos en 3 temas: el bautismo y sus implicaciones, la crismación, que ahora nosotros llamamos confirmación, o sea, el aceite, cómo se ungió con el aceite, y la Eucaristía, que es el alimento para la vida cristiana. Esto es lo que se va desarrollando, esto es lo que se va haciendo ciertamente cada día. A veces nosotros, en la situación actual, estas catequesis mistagógicas las hemos transformado en catequesis presacramentales, que a veces dejan mucho que desear y que implicaría mejor retomar estas antiguas catequesis que son más interesantes y que nos ayudarían muchísimo a redescubrir el verdadero sentido, la verdadera perspectiva en este aspecto. ¿Qué se hacía en el día 40 para recordar la ascensión de Jesús al cielo? Había 2 ritos, había 2 formas de hacerla. O se tomaba el cirio pascual encendido, que se encendió la noche de la Pascua, y se elevaba, se levantaba ese cirio. O se tomaba un crucifijo, un poco como lo que hacemos el Viernes Santo, y también se elevaba, se levantaba pues este crucifijo. Hoy por hoy nosotros tenemos toda una experiencia de la cincuentena pascual reformada, por así decirlo, de la reforma del Concilio Vaticano II, con una riqueza teológica, con una riqueza litúrgica, con unas sugerencias pastorales y una espiritualidad. Espiritualidad quiere decir la manera en que espiritualmente me implica esta vivencia, este hecho. Dice entonces las normas universales del catecismo, del año litúrgico, que es el tiempo de la palabra aleluya, aleluya. Así sería propiamente la pronunciación hebrea, aleluya. Es una palabra sagrada. Entonces, retomamos de la Sagrada Escritura, de lo que Dios ha manifestado, dice, tomamos esta palabra. Es un canto de alegría y de gran entusiasmo. Por eso existen también una serie de salmos que se llaman salmos aleluyáticos. Algunos de ellos son cuando se hace la peregrinación para subir a Jerusalén. Entonces, ya cerca de Jerusalén se empieza a entonar estos cánticos aleluyáticos. La palabra aleluya quiere decir dar gracias a Yahvé, a Yahvé.
es la aclamación de su santo nombre, del nombre que ni siquiera se pronuncia. Es una alabanza que debe hacer toda pueblo, raza, nación, hombres de todos los lugares. En el Apocalipsis 19, del 1 al 6, aparece el cántico del triunfo del Cordero degollado, del triunfo del Cordero sacrificado, y de sus seguidores de la iglesia, comenzando por los apóstoles, la corte celestial, los que han triunfado en la gran tribulación. Y por eso es muy bello, muy interesante este aspecto. San Agustín dice algo muy bello a propósito de la palabra aleluya. Dice que es la palabra que sintetiza toda auténtica alabanza a Dios. No hay ya más que decir. Es toda auténtica alabanza a Dios se realiza en este sentido. San Isidoro de Sevilla, uno de los grandes santos padres del occidente, habla de que cantamos el aleluya para indicar la esperanza futura, o sea, tenemos la esperanza de participar de la vida divina, y es la auténtica alabanza a Dios. Por eso, el cristiano siempre tiene en sus labios esta aclamación. Antes de la reforma litúrgica, por ejemplo, en las misas de difunto o en todo lo que tenía que ver en torno a las exequias, no existía el término aleluya, se había suprimido porque hubo en la historia diferentes perspectivas sobre esto y a veces se toman ciertas decisiones y cuando no se tiene el contexto histórico y lo que ha habido antes, en fin. Esa es una de las grandes perspectivas del Concilio Vaticano II. Gracias a Dios, este concilio, ¿qué es lo que ha hecho? Rescatar, redescubrir, estudiar toda la documentación desde el siglo I para crear una liturgia más adecuada, conforme a la tradición, conforme a la manera de ser y con conceptos mucho más claros y más específicos. A veces en estos detalles no nos fijamos, parecería ya igual. Las nuevas generaciones que no conocieron la antigua liturgia y que pues hay que medio platicarles esto, pues creen que siempre ha sido igual y de todas las formas y de todas las maneras, pero no es así. Como cuando les digo a los niños de la catequesis a veces, la manera antigua de la celebración de la Eucaristía, pues que no tenían ni idea cómo se celebraba viendo hacia el oriente, de espalda al pueblo, el tipo de vestiduras que se utilizaba, que se realizaba casi todo sotto voce, en voz baja, no se escuchaba nada, en fin, no había homilía, no había oración de los fieles, muchos elementos que, gracias a Dios, el Concilio Vaticano II, con su reforma litúrgica, ha venido a rescatar. En el aleluya, la Iglesia revive la victoria definitiva de Cristo sobre el dolor y sobre la muerte. Por eso, especialmente en todo el tiempo pascual, el aleluya siempre va a estar presente. Por ejemplo, en las antífonas, va a estar presente en el Salmo responsorial. México es la única nación en el que su leccionario en el tiempo pascual, cuando se canta el Salmo responsorial, se le añade la palabra aleluya. En la indicación, por ejemplo, de cómo usar las lecturas de la misa, la ordenación de las lecturas de la misa, así se llama ese documento, que está siempre al principio de los 3 volúmenes del leccionario, dice para el tiempo pascual,
se puede cantar el responsorio adecuado, el que toque, el que vaya, o un salmo aleluyático. Entonces el salmo aleluyático es la aclamación solamente dicha en forma de aleluya. En México se unieron los dos aspectos. Entonces, la respuesta del salmo más el aleluya. Entonces, esto es una riqueza muy bella, muy importante, muy significativa. Vamos a retomar un aspecto de la catequesis mistagógica, de la primera catequesis mistagógica, que corresponde, el punto de referencia, el punto de partida, es la primera carta de Pedro, capítulo 5, versos 8 al 11. Y en esta catequesis mistagógica, el obispo enseña a los bautizados cómo renunciaron a las obras del mal, viendo hacia el occidente, y después viendo hacia el oriente, entonces hicieron su profesión de fe. En la antigua liturgia esto era muy significativo, los lugares, etcétera, la luz, las entradas de la luz, en fin. Por eso todas las iglesias medievales, por ejemplo, son altísimas y obscurísimas. Así lo ve la gente ahora, pero en la Edad Media no se pensaba así. Eran obscuras porque era parte de la divinidad. O sea, no queramos ver todo. Es la inmensidad, como la noche en la oscuridad, que es inmensa. Si algo nos lleva la noche oscura, es ciertamente a pensar en la inmensidad. Ahora que andaban inventando por ahí de que el techo nuevo de la catedral de Notre Dame iba a ser una especie como de multicolores y que iba a entrar la luz y todo aquello, y gracias a Dios parece que eso no lo van a hacer. No entienden el objetivo de cómo se construyó esa catedral en la Edad Media, porque era exactamente entrar en el ámbito de la divinidad. Ya después vinieron otros criterios y otros conceptos con el Renacimiento, con el Barroco, etc. Pero el antiguo arte, el arte románico, el arte medieval, gótico, tiene otras medidas, tiene otros conceptos. Por el bautismo se realiza entonces una experiencia de vivificación. La persona es vivificada. Y es vivificada especialmente con las aguas bautismales, pero también por la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo. Y por eso, entonces, Cristo, que abolió con su muerte todos los sufrimientos, abolió la muerte, abolió la esclavitud, ayuda a que se realice esta nueva profesión de fe, creyendo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así, el obispo plantea, esta es una síntesis, pero plantea la manera como debe el cristiano entender su renuncia y su profesión de fe. Que ciertamente hasta el día de hoy, en el bautismo tanto de adultos como de niños, sigue existiendo esta forma propia, esta característica. Todo esto nos ambienta entonces en el segundo domingo de Pascua. Estamos en el segundo domingo de Pascua. Vamos a hacer una reflexión y una mistagogia a partir del texto evangélico de este día. Para los ciclos A, B y C siempre es el mismo evangelio.
en este segundo domingo de Pascua nunca cambia, siempre es el domingo. En los ciclos A, B y C cambian la primera y la segunda lectura, pero el Evangelio siempre es el mismo. Es del Evangelio de Juan, es el capítulo 20, versículos del 19 al 31. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos las señales de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos. Acerca tu dedo. Trae acá tu mano. Métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Este es, pues, el texto del Evangelio que corresponde al segundo domingo de la Pascua. Podemos darnos cuenta que tiene propiamente 2 partes. La primera, con respecto a la aparición esa noche, y la segunda, la incredulidad de Tomás, y que 8 días después Jesús se vuelve a presentar. ¿Qué quiere decir esto? Que entre el día de la Pascua y el siguiente domingo es como si fuera un solo día. Ahí está el punto de unión. Por eso después, para el culto cristiano, exactamente el culto cristiano va a dejar el sábado
a la manera de los hebreos, y va a comenzar el culto, realizar su culto en domingo, porque es el día de la resurrección de Cristo. Entonces, esta experiencia, esta vivencia del Evangelio, no es otra cuestión más que ratificar que Cristo está vivo, pero está en otra dimensión. Ya no es la misma dimensión que tenía mientras participaba de su humanidad. Las puertas están cerradas y puede entrar. Saluda con el saludo de paz y suscita en los discípulos una gran alegría. Ahí está el fundamento de por qué los 50 días son 50 días de una alegría profunda. Sopla. ¿Por qué? Porque el soplo es símbolo de la vida. Y es lo mismo que Dios hizo en el Génesis cuando crea al hombre y sopla, le da su aliento, insufla sobre la nariz del primer hombre de Adán el aliento de vida. Jesús está dando un nuevo aliento de vida. Y lo está dando a través de otra expresión. Reciban Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es siempre el motivo, la motriz de la vida. Él es el que está siempre dándole sentido a la vida. Por el Espíritu Santo se encarnó Jesús. Por el Espíritu Santo fue conducido al desierto. Por el Espíritu Santo vivió. El Espíritu lo entregó en la cruz. El Espíritu Santo resucitó a Jesús de entre los muertos. Es obra del Espíritu Santo, la resurrección de Jesús de entre los muertos. Y él, en la última cena, había dicho a los discípulos, a los apóstoles, les había dicho algo importantísimo. Les conviene que me vaya porque les enviaré al Espíritu. Y por lo tanto, entonces, la vida de la iglesia es una vida regida por el Espíritu. El Espíritu Santo es el que está guiando, el que está acompañando la vida de la iglesia para que tenga un gran sentido. Las huellas de la muerte de Cristo no se borran, aún estando resucitado. Las llagas de los pies, las llagas de las manos, las llagas del costado, allí están como testimonio. Nada más que ya no le duelen. Es aquello de Isaías, en sus llagas hemos sido curados. En sus llagas hemos sido regenerados. Las llagas de Jesús ya no experimentan el dolor, porque ha superado el dolor y está en la vida de resucitado. Y resucitar significa no volver a la misma vida que tenía antes de ser humano, sino de ir adelante, de avanzar. Por eso en el Evangelio se dice, bueno, resucitó a la hija de Jairo, resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a Lázaro. Más que resucitar, vivificó. Volvieron a la vida, pero la vida temporal, y luego esa vida temporal naturalmente se terminó, se acabó. Ahora entra Jesús en la nueva dimensión de la vida eterna, el sentido de la vida eterna. La respuesta de Tomás 8 días después es muy importante,
porque siempre este evangelio está pensado en relación a nosotros. Por eso es de suma importancia el captar, el entender el acontecimiento, lo sucedido. Entonces, muchas personas en la comunidad se van a encontrar con esa incredulidad, porque nosotros no hemos visto físicamente al Jesús histórico, al Jesús que estuvo, del que dice después San Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pasó haciendo el bien entre nosotros. No lo hemos conocido, no lo vamos a conocer aquí, pero sí, por la fe, lo vamos a reconocer como el triunfador de la muerte y del pecado. A eso sí. Y lo interesante es la respuesta de Tomás en una fórmula que después se ha hecho famosa en la iglesia y que, por cierto, no tiene que ver nada con la Eucaristía. Entonces, no le aumenten a la Eucaristía lo que no hay que decir, porque muchas personas a la hora de la consagración andan aumentando que Señor mío, que Dios mío y no sé qué tantas cuestiones. Eso no existe, eso no está en el ritual de la misa. Eso no hay que añadir nada de lo que hay, porque hay un principio, en liturgia nada se debe de duplicar. Por eso, al final de la consagración va a haber una invitación a una aclamación. Este es el sacramento de nuestra fe. Y ahí sí vendrá la aclamación, pero de una manera totalmente diferente. Anunciamos tu muerte, porque la Eucaristía es muerte. Proclamamos tu resurrección, porque la Eucaristía es resurrección. Ven, Señor, porque esperamos la segunda venida de Cristo. Pues está mucho mejor consagrada, dedicada a este aspecto. O cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que vuelva. Texto de San Pablo. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Ahí están las respuestas. Entonces, no añadan algo que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque la Eucaristía, en esos momentos, hay que guardar profundo silencio. A veces las comunidades no están acostumbradas al silencio, pero el silencio es necesario, el silencio nos hace bien. ¿Cómo responde Tomás? Responde, Señor mío y Dios mío. Así nosotros lo tenemos traducido, pero en el fondo hay que descubrir qué es lo que está diciendo. Está utilizando dos nombres sagrados, dos nombres que se le dan a Dios, Yahvé y Elohim, el Elohim. Yahvé, como decimos también, es el que es, el existente. Yo soy, el Oón en griego. Por eso cuando nosotros vemos iconos griegos, en el nimbo de Cristo aparecen tres letras. Una O, una ómicron, una Ni griega y una omega. Y se lee Oón. ¿Qué quiere decir? Yo soy. Entonces, por eso, desde la antigüedad, cuando se empezaron a hacer las representaciones de Cristo, siempre en el nimbo, o en esa especie de aureola que lleva Cristo, allí se pone este aspecto. Y el Elohim es el nombre, por así decirlo, es el Señor que utilizaban los hebreos para no pronunciar el nombre de Yahvé. Porque ellos veían en la escritura que decía Yahvé, pero ellos pronunciaban Elohim. Entonces, en la persona de Cristo se reconoce la totalidad de Dios. Él es Dios. Había sido en toda la etapa
que vivieron como apóstoles, como discípulos, había sido muy humano, pero ahora resucitado es muy divino, aunque mantiene las características humanas. Un cuerpo para hablar, comunicar, mostrar las llagas, etc. Pero ya glorificado. Y tanto así va a ser que por eso ascenderá al cielo y ascendió a los cielos para estar sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y de allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, lo que aclamamos siempre en la Eucaristía. Por lo tanto, Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios. Es una profesión de fe. Creer en Él, sin ver. Y por eso la Pascua entonces nuevamente nos invita a que siendo neófitos nosotros, todos y cada uno de los cristianos, rehagamos nuestro camino en relación, en vivencia, en experiencia de poder creer en profundidad. A veces piensan que el año litúrgico es siempre lo mismo. Cada año es lo mismo, cada año es Semana Santa, cada año es Pascua, cada año es Cuaresma, cada año es Navidad, cada año es Adviento. Sí, es de alguna manera, pero no es lo mismo. No es estrictamente lo mismo. ¿Por qué? Porque cada año somos diferentes y cada año tenemos que vivir la experiencia del año litúrgico y la celebración de la fe que esto implica de una manera diversa y diferente. Porque no puedo vivir la experiencia de la Pascua de hace 3 años a la de actual, a la de este año, que va a tener otras implicaciones, otras situaciones, otras realidades. Los contenidos son los mismos, me van a ayudar, pero la forma de captarlos, de vivirlos, de entenderlos, serán de una manera diferente. Por eso, el resucitado nuevamente vuelve a soplar sobre nosotros. Nuevamente nos desea la paz. Nuevamente nos ayuda a tener un pensamiento de alegría, como tuvieron los discípulos que se alegraron de ver al Señor. Los orientales utilizan un saludo muy bello en la cincuentena pascual. Es la manera de saludarse entre los cristianos. Y dicen, Christos aneste. Y se contesta, aletos aneste. Cristo ha resucitado. Ha resucitado Cristo. Entonces, es un diálogo. Yo me encuentro con ustedes y les digo, Christos aneste. Y me contestan, aletos aneste. Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado Cristo. Eso quiere decir. Y con este saludo los despido en este segundo domingo de Pascua. Christos aneste, aletos aneste.